Para todos. Amén. Bueno, ¿cuántos están preparados para la clase de hoy? Para la impartición de hoy. ¿Cuántos han tenido batalla en algún momento de su vida? Un abrazo para la gente de Medellín. Amén. Hermoso lugar. Yo amo mucho Medellín. Me parece una ciudad extraordinaria. Algunos dicen que Medellín es un país dentro de Colombia. Ok, para los paisas. Amén. Un abrazo para la gente preciosa de Bogotá también. Amén. Bueno, escucha esto. ¿Cuántos de los que están conectados hoy pueden decirme yo, ahí con la palabra yo, han tenido luchas para orar? Hay momentos donde tú vienes orando, vienes buscando de Dios, vienes motivado en la oración, estás en altos niveles de conexión con la presencia de Dios, pero de un momento a otro sientes que no puedes orar o sientes que no tienes ganas de orar y hay como una batalla para entrar en oración. ¿Cuántos han sentido eso? Ahí están varios diciendo yo. Yanira Cruz dice yo, Fernanda también dice yo, Juan Cortés dice yo. Quiero decirle esto, y esto es muy importante lo que yo le voy a enseñar en este momento. Escúcheme bien. Hoy le voy a enseñar sobre 7 cosas que debes de hacer cuando no tienes ganas de orar. Y lo primero que quiero decirle es lo siguiente. Hay momentos en que las personas, no importa qué tan ungido seas, no importa qué tan espiritual seas, no importa qué tantos años tengas en el evangelio, hay un momento en el que parece que no puedes orar, o en el que quieres pero no puedes, o en el que no tienes ganas de orar. Literalmente puedes estar cansado, puedes estar desmotivado, o de un momento a otro parece que la atmósfera en la que estás rodeado o en la que te encuentras, mejor dicho, no te permite conectarte con Dios. ¿Qué debes de hacer en ese momento? ¿Cuál es el paso a seguir? Anota, porque te voy a dar 7 llaves que debes de hacer, que debes de usar cuando sientas que no puedes orar o que no tienes ganas de orar, no tienes deseo de orar. Piensas como 10 veces para conectarte con Dios, para apartarte un momento y buscar la presencia de Dios. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer en ese momento? No puedes quedarte, escúchame bien, no puedes quedarte de brazos cruzados y decir, bueno, mañana oro. No puedes hacer eso, porque eso es lo que el enemigo quiere. Y si tú pasas un día sin orar, algo que va a ocurrir en tu vida es que vas a comenzar a experimentar la frialdad, vas a comenzar a experimentar la desconexión. Que no tengas ganas de orar no significa que no seas espiritual, que no tengas ganas de orar no significa que no seas un hombre de Dios o una mujer de Dios, que no tengas ganas de orar no significa que no seas un ungido o una ungida de Jehová. Eso le puede pasar a cualquier persona, porque recuerda que la palabra dice que nosotros tenemos una lucha, que no es contra carne ni sangre, o sea, no es contra los hombres, sino contra poderes de las tinieblas. Y hay momentos donde las tinieblas van a tratar de influenciar nuestra atmósfera con la finalidad de poder llevarnos a un plano espiritual donde no sentimos conectarnos, donde no sentimos el buscar de Dios. Por lo tanto, si nosotros no actuamos frente a esa situación y nos quedamos en un estado de pasividad, podemos nosotros entrar en un estado de frialdad y comenzar a perder verdaderamente lo que es la conexión con el primer amor o con la presencia de Dios. Entonces tienes que actuar. Hay momentos también donde de repente puedes estar cansado, puedes estar agotado por las situaciones de tu diario vivir, por el trabajo, por el exceso de compromisos, por el estrés diario, y estas cosas también pueden tratar de desanimar tu cuerpo, porque el cuerpo también se desanima. Si usted no lo sabía, el espíritu puede estar fortalecido, pero el cuerpo puede estar agotado, cansado, y eso produce un desánimo en el cuerpo, para el cuerpo no prestarse para orar. Por lo tanto, habrán momentos donde no serán las tinieblas, sino será de repente el exceso de trabajo, el exceso de compromiso. Por eso es importante que tú puedas aprender a equilibrar tu vida espiritual y tu vida física, para que cuando llegue ese momento usted pueda saber qué hacer, o mejor dicho, para que no llegue ese momento, ¿ok? Ahora, escúcheme bien, también hay momentos donde de repente usted va a sentir no orar, simplemente porque de repente algo ocurrió en la atmósfera. Estoy en una atmósfera donde estoy rodeado de gente que no ora, que no busca a Dios, gente que es carnal. Entonces esa atmósfera va a tratar de alguna u otra forma de alterar mi atmósfera para quitar el ánimo, para quitar el deseo, para suprimir el deseo de orar y así desconectarme de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer
cuando no siento orar, cuando no tengo ganas de orar. Lo primero que tienes que hacer cuando no tengas ganas de orar es saturar tu atmósfera con adoración. Lo vuelvo a repetir, saturar tu atmósfera de adoración. Es importante. ¿Por qué? Porque la adoración es un impulsor de la oración. En pocas palabras, cuando sientas que no puedes orar, cuando sientas que no tienes deseo de orar, comienza a prender la radio, el computador, el celular y comienza a conectar con adoración. Y en ese momento, mientras la adoración comienza a sonar, ¿qué va a ocurrir? Que como la adoración es un impulsor de la oración, entonces de un momento a otro tu espíritu sentirá orar. Ahora, ¿por qué? Porque tu espíritu en medio de la adoración va a sentir orar, porque la adoración sensibiliza tu espíritu, y cuando el espíritu se sensibiliza al ámbito espiritual, entonces él siente orar, él siente conectarse con Dios, él siente buscar de Dios. Por lo tanto, si has estado sintiendo que no tienes ganas de orar, comienza a saturar tu atmósfera de adoración. ¿Por qué más necesitas saturar tu atmósfera de adoración? Porque la adoración aceita nuestro espíritu. Escucha lo que le estoy diciendo. Cada vez que yo entro en un estado de adoración, comienzo a adorar. Pon la canción que más te guste, la adoración que más llame tu atención. Ponla ahí. Y mientras que ella va sonando, ella va a ir mudando tu atmósfera. Y mientras que la atmósfera se carga de adoración, entonces de un momento a otro, tu espíritu comenzará a aceitarse, o sea, a ungirse. Y en ese momento, cuando el espíritu está aceitado, él sentirá libertad para orar. Alguien me está escuchando aquí. Hay momentos, yo como profeta de Dios puedo ir a un lugar a ministrar, a predicar, y de repente yo siento en la atmósfera, no siento deseos de profetizar, no siento deseo de ministrar, porque la gente que está ahí quizás es gente fría, es gente que no está expectante, es gente que no tiene esa fe como para poder fluir en el espíritu. No hay una demanda en el ámbito espiritual, pero yo comienzo a decirle al músico, hey, tócame esta adoración, y mientras que él adora, mi espíritu se aceita y automáticamente fluyo en el ámbito espiritual para poder profetizar. Entonces, si nosotros los profetas utilizamos este mecanismo de la adoración para aceitar nuestro espíritu y nosotros poder ministrar, ¿cuánto más tú no lo vas a usar en los momentos donde no tienes ganas de orar? Tienes que hacerlo, porque la adoración, escúchame bien, va a aceitar tu espíritu, va a sensibilizar tu espíritu y lo va a impulsar para que él pueda orar. Ahora, escuche esto. Existe algo que nosotros llamamos, los profetas, llamamos el remojo. ¿Qué es el remojo? Hay momentos donde sentimos una sequía espiritual, donde sentimos como que hay un ataque y nos estamos secando espiritualmente, o sientes esa situación como que mi tiempo con Dios no se está dando, mi relación con Dios parece que no está funcionando bien, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de buscar de Dios. Significa que estás experimentando una sequía espiritual. Por lo tanto, tienes que entrar en algo llamado el remojo del espíritu. ¿Qué es el remojo del espíritu? Es cuando entras en un tiempo de adoración, colocas tu adoración y te quedas allí. Escúchame bien, te voy a dar esta llave. Colocas adoración y de repente te sientas en tu mesa y cierras tus ojos y comienza a imaginarte que la presencia de Jesús está delante de ti. Comienza a imaginar, utiliza el sentido de tu imaginación. Recuerda que si hay un área en tu vida en la cual conectas con la imagen y la semejanza de Dios, es con tu imaginación, es con tu mente. La imaginación no tiene límites, por lo tanto Dios no tiene límites. Entonces la semejanza con Dios está en tu imaginación. Entonces utiliza tu imaginación santificada y comienza a convencerte, a entrar en un estado de conciencia que Jesús está delante de ti. Y en el momento cuando lo creas, tú estás aquí, Señor, tú estás aquí. De repente pones una adoración, no sé, aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Y comienzas ahí a creer que Él está ahí. Y una vez que entras en ese estado de conciencia, que Él está ahí delante de ti, ¿sabes qué va a ocurrir? Tu espíritu será remojado con las aguas de Dios. Y en ese momento comenzarás a sentir el deseo de orar, el deseo de buscar la presencia de Dios y
muchas cosas en tu vida espiritual se van a normalizar. Amén. Gloria a Dios. Vamos, dele tap tap a la pantalla y comparte esta transmisión. Apenas estoy en la primera cosa que usted debe de hacer cuando no siente ganas de orar. ¿Qué debes de hacer? Satura tu atmósfera con adoración. ¿Por qué, profeta? Porque la adoración es un impulsor de la oración. Amén. La segunda cosa, y aquí viene algo muy interesante. La segunda cosa que nosotros tenemos que hacer, presta atención, cuando no tenemos ganas de orar, es conectar con tu compañero de oración y pedirle que te ayude a orar. Lo vuelvo a repetir. Cuando no sientas ganas de orar, es necesario conectar con tu compañero de oración. ¿Por qué? Para que él te ayude a orar. Ahora, quiero decir esto. Hay muchas personas que no tienen un compañero de oración y es importante que usted le pida a Dios que le dé un compañero de oración o una compañera de oración. ¿Por qué? Porque esto te va a permitir que en los momentos de fraqueza, en los momentos de debilidad o de desánimo espiritual, el compañero o la compañera de oración que usted tiene lo va a animar, lo va a levantar, lo va a empujar para que usted pueda orar. Por ejemplo, usted va a encontrar en las escrituras, en el libro de los, en los evangelios de Jesucristo, va a encontrar que Jesús enviaba a los discípulos a ministrar de dos en dos. ¿Por qué? Jesús dijo que son mejores dos que uno. ¿Por qué? Porque si uno cae, si uno se debilita, si uno se desanima, el otro lo levanta. Entonces, tener un compañero de oración es muy importante. Y ahora que estamos en la era digital, usted no necesita tener el compañero ahí al lado de su casa. Usted puede hacer una llamada, una videollamada por WhatsApp, conectarse con él y decirle, mira, estoy pasando esta situación, apóyame, vamos a orar juntos, y comienzan a orar y ahí el Espíritu de Dios fluirá y usted, de lo que no podía orar, usted comenzará a orar. Es más, usted va a encontrar en las escrituras la importancia de tener un compañero de oración. Por ejemplo, cuando usted va al libro de Hechos, capítulo 16, versículo 25, usted va a encontrar que Pablo y Silas están pasando un momento difícil, han sido azotados, están presos en un lugar y de repente dice la palabra que a la medianoche Pablo comienza a orar, Silas comienza a adorar. Esto es interesante porque de repente uno con dolor en el cuerpo, uno siendo azotado con heridas, con tantas situaciones que habían vivido, de repente estaba el desánimo, de repente se preguntaban en su mente, pero ¿cómo así? ¿Por qué estamos aquí? Si lo único que hicimos fue echar fuera un espíritu de adivinación para liberar a una mujer, no deberíamos estar en este lugar, pero estamos aquí. Yo me imagino que pudo haber un desánimo en la vida de ellos, pero de repente Silas comienza a adorar, comienza a utilizar la llave para saturar la atmósfera. De repente Pablo siente el deseo de orar y comienza a orar, y mientras que ambos compañeros de oración están orando, el cielo irrumpe y comienzan a generar los ángeles una libertad a favor del apóstol Pablo y del profeta Silas. Entonces, cuán importante es que nosotros tengamos un compañero de oración. Es más, usted va a encontrar también en las escrituras, cuando usted va, por ejemplo, a la parte donde dice la palabra que el apóstol Juan y el apóstol Pedro estaban yendo a cierta hora del día, a la hora novena, dice la palabra que iban al lugar de la oración, iban juntos a orar y se encontraron en la puerta del templo llamado La Hermosa a un hombre que era paralítico. Pero escuche esto, iban los dos a orar. ¿Qué me dice esto a mí? Que tanto Pedro como con Juan eran compañeros de oración. Entonces es importante tener un compañero de oración. Amén. Es importante tener una persona con la que yo pueda contar, con la que yo pueda conectar para poder orar, tanto él por mí como yo por él. Amén. Entonces es importante tener un compañero de oración. Si no tienes un compañero de oración, pídele a Dios que te dé un compañero o una compañera de oración y Dios te la va a dar. Amén. Gloria a Dios. Vamos, dele tap tap a la pantalla, por favor. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Tercera cosa que debes de hacer cuando no tienes deseos de orar. ¿Qué es? Es construir una estructura de oración. Y esto no solamente lo debes de hacer cuando no tienes deseo de orar. Esto necesitas establecerlo en tu vida. ¿Qué es una estructura de oración? Se lo voy a explicar. La mayoría de creyentes no tiene una cultura de oración.
¿Cómo así, profeta? Explíquemelo. Se lo voy a explicar. No tienen una hora exacta para orar y no tienen un lugar específico para orar. No, bueno, en el día cuando tenga tiempo yo oro. Yo saco tiempo durante el día. No, no, no. Necesitas tener un lugar. A eso le llamamos nosotros crear una estructura de oración. Entonces, cada mañana yo tengo un lugar especial. Yo tengo un punto de encuentro con Dios, donde yo me encuentro con Dios y mi espíritu sabe que a esa hora hay un lugar donde Dios me está esperando para poder conectar conmigo. Entonces, es importante que usted construya una estructura de oración porque eso va a permitir que tu espíritu sea educado, que tu alma sea educada y que tu carne entienda que a cierta hora del día tú tienes que conectar con Dios porque hay una cultura de oración. Ahora, cuando tú haces algo de manera continua por más de 21 días, esto se vuelve un hábito. Existen algo llamado los hábitos espirituales. Si yo, por ejemplo, oro todos los días a las 4 de la mañana en mi sala, entonces yo tengo una estructura de oración. Todos los días a las 4 de la mañana yo tengo un lugar donde yo me encuentro con la presencia de Dios. Ahora, no es que Dios viene de afuera hacia adentro, no, sino que Dios está dentro de mí y lo que yo hago es interiorizar dentro de mí en ese lugar para conectar con Dios que mora dentro de mí, porque Dios no está fuera de mí, Dios habita dentro de mí. Amén. Gloria a Dios. Ahora, escúchame bien. La cuarta cosa que tú debes de hacer cuando no sientas ganas de orar es hablar en lenguas. Si usted ha sido ya bautizado en lenguas, se le ha activado el don de las lenguas, si usted siente como que no tengo ganas de orar, comience a hablar en lenguas. Comience en el momento ahí a hablar en lenguas. Comience ahí en lenguas. Shekai katori amanam telebra somanai y prakarabashe que te reposele. Y mientras que usted está hablando en lenguas, ¿qué va a suceder? Que las lenguas van a comenzarte a impulsar de manera sobrenatural para que puedas comenzar a orar en el entendimiento. Ahora, las lenguas espirituales, ¿cuál es el trabajo de ellas? Uno de los trabajos de las lenguas espirituales es reconfigurar nuestro espíritu. Y cuando el espíritu es reconfigurado, él puede mantenerse en conexión con Dios. Por eso la importancia de orar en lenguas. La Biblia lo llama orar en el espíritu. Cuando usted ora en el espíritu, o sea, utiliza las lenguas que Dios le ha dado para poder orar, ¿qué va a ocurrir? Que las cosas que están impidiendo que usted pueda conectar con Dios, que usted pueda orar con libertad, van a comenzar a quebrar, van a comenzar a desestructurar esas fortalezas internas a nivel del alma, a nivel del espíritu, de la mente, con la finalidad de que el espíritu sea reconfigurado y él pueda continuar en comunión y en conexión con la divinidad. Amén. Así que es muy importante que usted pueda orar en lenguas cuando usted no sienta ganas de orar. Hable en lenguas, hable en lenguas. Todo aquel que tenga el don de las lenguas o todo aquel que haya sido bautizado por el Espíritu en lenguas, escúchame bien, puede utilizar las lenguas en cualquier momento. Usted no necesita estar en un nivel, en una dimensión espiritual para hablar en lenguas. De ninguna manera. Aquí donde yo estoy, yo puedo hablar en lenguas. Shei canto, am solei, katiara mashele. Yo puedo hablar en lenguas porque esas son mis lenguas. Es algo que yo puedo administrar porque Dios me lo dio. Entonces, habla en lenguas y va a comenzar su espíritu a reconfigurarse para que usted mantenga la conexión con Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ahí donde está, vamos, dele tap tap a la pantalla. Quiero agradecer a Yanira Cruz, quiero agradecer a Natalia también. Gracias por esos regalos, gracias por esas donaciones. Ven, quinta cosa, anote, quinta cosa que usted debe de hacer cuando no desees orar o cuando no tengas ganas de orar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Comienza a escuchar enseñanzas que están conectadas a la importancia de orar. O sea, entra en YouTube, entra en un canal que tú sigas, algún predicador y busca ahí alguna enseñanza conectada en la importancia de la oración, el poder de la oración, por qué orar, tantas cosas y comienzas a escuchar. ¿Y qué va a suceder? Que cuando tú comiences en ese momento a oír aquella enseñanza que está direccionada a la importancia de la oración, esa enseñanza activará tu espíritu en el momento para orar. ¿Alguien está aquí hoy o no? Es que no tengo ganas de orar. Está bien, entra a YouTube, busca una predicación de algún predicador conocido, de algún predicador saludable que usted conozca, y entonces usted escucha la administración que él está dando con respecto a la oración, y en ese momento, mientras que él está hablando sobre este tema,
algo se va a activar en usted y usted de repente va a comenzar a orar. Oh, sí, Padre, yo te doy gracias. Sí, Señor, yo te agradezco, Padre. Aquí estoy delante de tu presencia, Señor. Sé que la oración es importante y usted comienza a entrar en ese movimiento de oración porque su espíritu fue activado por medio de la administración o de la enseñanza con respecto a la oración que estabas escuchando. Amén. Vamos, agarre esas llaves que le estoy dando porque hay momentos donde se va a levantar usted y no siente ganas de orar y necesita una de estas llaves para poder conectar con la oración. Sexta llave, anótela por favor. La sexta cosa que puedes hacer cuando no sientes orar o no tienes ganas de orar es meditar. Escúchame bien. Meditar en qué, profeta. Comienza a meditar y a recordar las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida y que está haciendo ahora. Escúchame bien, esto es interesante, muy interesante. Cuando usted no sienta ganas de orar, comience a utilizar la meditación. ¿Qué es meditar? Es sentarte y decirte y recuerda de dónde te sacó Dios. Recuerda lo que Dios hizo contigo. Recuerda el milagro que Dios te hizo. Recuerda lo que Dios ha venido haciendo en el pasado o lo que Dios está haciendo hoy. Si te hizo un milagro de provisión, comienza a recordar. ¿Y qué sucede cuando tú comienzas a recordar? Te lo voy a decir. Eso va a hacer que tu espíritu se sienta agradecido. Y un espíritu agradecido es un espíritu que se eleva y se conecta con Dios. Entonces es importante que nosotros podamos recordar. Por ejemplo, hoy estábamos con mi familia orando en nuestro altar familiar y de repente yo comencé a recordar algo que Dios había hecho hoy literalmente conmigo, con mi casa. Y en ese momento no pude parar de llorar, no pude parar de derramarme delante de Dios. Y ese fue el punto de partida para conectar mi espíritu con la presencia de Dios. Es recordar lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo hoy conmigo. De dónde Dios te sacó, qué es lo que Dios hizo con tu vida, de qué te libró el Señor. Amén. Recuerda sus promesas, sus profecías, lo que Él te ha hablado. Cuando tú comienzas a hacer esto, tu espíritu es literalmente activado y entra en un estado de gratitud, de agradecimiento. Y un espíritu grato, agradecido con Dios, es un espíritu que va a sentir conectar con Dios por medio de la oración. Amén. Gloria a Dios. Por último, séptima cosa, escúchame bien, que puedes hacer cuando no sientas ganas de orar. Anótela, por favor. La séptima cosa que puedes hacer cuando no sientas ganas de orar es meditar en el sacrificio de Jesús. Wow. Escuche, porque con esto yo le aseguro que usted va a orar y va a orar y se va a derramar delante de Dios. ¿Por qué? Porque vas a meditar en el sacrificio de Jesús. Comienza a mirar a Jesús siendo preso, siendo tomado, atado, llevado a cierto lugar. Comienza a mirar a Jesús cuando dice la palabra que arrancaban sus barbas así, rascaban su piel. Comienza a mirar a Jesús cuando le colocaban un manto púrpura sobre su cabeza y le tapaban los ojos y le golpeaban le tiraban puños en la cara y le decían: a ver, profeta, profetiza, ¿quién fue el que te golpeó? ¿Mm? Comienza a mirar cuando le colocaron la corona de espinas y con una vara, dice que golpeaban su cabeza para que las espinas se incrustaran. Comienza a mirar cuando cargó esa cruz, cuando estuvo en esa cruz, cuando pidió, cuando dijo: tengo sed, y de repente le dieron vinagre. Cuando él estaba allí, cuando él dijo: consumado es, cuando él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabe qué va a ocurrir? En ese momento tu espíritu sentirá orar, sentirá buscar de su presencia, sentirá conectarse con Él, porque Él comienza a recordar lo que Él hizo a favor de Él. Amén. Entonces, en el momento en el que no puedas literalmente orar, recuerda el sacrificio de Jesús. Yo recuerdo hace un tiempo atrás que de repente en un momento de conexión con Dios, yo comencé a meditar en el sacrificio de Jesús y vi cómo lo golpearon y quebraron sus dientes. Vi cómo magullaron sus testículos, escúcheme bien, y veía a Jesús, lo veía y cómo lo golpeaban y cómo fue, porque la Biblia es clara, la Biblia dice que fue tan golpeado que no quedó hermosura en él. Jesús fue muy golpeado y cada una de las heridas, de los golpes que él recibió, están conectadas a ciertas cosas con las cuales él nos liberó.
Por ejemplo, la corona de espinas. ¿Cuál es la función de la corona de espinas? ¿Cuál es la libertad que ella produjo sobre nosotros? Todo lo que tiene que ver con estrés mental, con problemas mentales, con Alzheimer, con problemas de pérdida de memoria, con personas que tienen situaciones en la mente de bipolaridad. Eso está representado en los golpes, los maltratos, la incrustación de las espinas en la mente. Literalmente es Cristo diciendo, yo me llevé. Yo sufrí tu dolor, yo sufrí esas enfermedades. Cada uno de los golpes que Cristo sufrió, el Señor me permitió ver, como lo dije hace un momento, sus testículos magullados, que habían sido golpeados, que habían sido verdaderamente golpeados. Y me decía, yo me llevé la fornicación, yo me llevé el adulterio. Usted no alcanza a imaginar. Cuando usted medita en el sacrificio de Jesús, usted no podrá quedar indiferente frente a lo que usted va a ver. Porque usted comienza a imaginar, a meditar imaginando, pero luego el Espíritu Santo lo comienza a guiar y usted comienza a entrar en una visión panorámica, donde comienza a ver todo lo que sucedió, aún cosas que no están escritas. ¿Y sabe qué va a suceder? Automáticamente su espíritu sentirá orar. Amén. Esas son 7 cosas. Ahora, ya para terminar y cerrar con esto, quiero darle un consejo. Escúcheme bien. Profeta, ¿cómo puedo yo mantener mi espíritu activado para orar? Rodéate de gente de oración. Comienza a seleccionar la gente con la que caminas, la gente con la que compartes, la gente con la que pasas tiempo. ¿Por qué? Porque si te rodeas de gente carnal, entonces terminarás siendo carnal. Si te rodeas de gente, no te estoy diciendo que no le vayas a predicar a la gente que no conoce al Señor. Estoy hablando de tu diario vivir, de con quién tú pasas el tiempo. Si tú tienes gente, amigos, familiares, que pasas tiempo con ellos, que ellos no tienen una vida de oración, no tienen un espíritu fuerte para conectar con Dios, para vivir en la presencia de Dios, corre de esas personas, huye de esas personas, apártate, rodéate de gente espiritual, rodéate de gente de oración, rodéate de gente de ayuno, gente que busca la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque literalmente el que camina con gente de oración terminará siendo un hombre y una mujer de oración. Cuando tú caminas con gente de oración, hay un espíritu de oración que está sobre ellos, porque la oración es un don, la oración es un espíritu. Escúcheme bien. Entonces, cuando tú caminas con gente que es gente de oración, el espíritu de la oración que está sobre ellos vendrá sobre ti y en ti se activará ese deseo continuo por orar. La primera vez que, escúcheme bien, a los 16 años, yo recuerdo que yo estaba en una iglesia que era bautista, una iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Ahí fueron mis inicios. Y cuando yo estaba en esa iglesia no se cree en el mover del espíritu, es muy tranquila. Pero vino un hombre que él hablaba en lenguas y él oraba y se ponía en medio de la iglesia y él estaba ahí, oraba horas. ¿Sabes qué hice yo? Me pegué a él. Una iglesia que tenía más de 1000 miembros, me pegué a él. Él salía y afuera en la iglesia había como un patio, se arrodillaba y se ponía a orar. Yo me ponía al lado de él y me ponía a orar. Me ponía a orar, él me miraba y yo seguía orando. Yo seguía orando. De repente él me decía, hijo, yo le decía, tú eres papá, le decía yo a él. Y seguía orando, 16 años, oraba, oraba, oraba. ¿Sabes qué? A la edad de 16 años yo era capaz de orar 3 horas diarias. Y era tan tremendo el espíritu de oración que vino sobre mí, que aun cuando iba en bus de retorno a mi casa, miraba a la gente en la calle y lloraba por ellos, lloraba por el cobrador que estaba ahí en el bus cobrando el pasaje, oraba por la gente que estaba en los paradas de los buses, oraba por todo el mundo y lloraba, me quebrantaba porque había sido literalmente tomado por un espíritu de oración. Entonces mi consejo para ti es camina con gente de oración y terminarás siendo un hombre y una mujer de oración. Déjame orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias en este momento por la vida de cada una de las personas que están conectadas hoy aquí en nuestro canal de TikTok. Quiero pedirte en el nombre de Jesús por todos aquellos que van a ver este video en este canal y en mis otros canales. Yo te pido por cada uno de ellos. Quiero pedirte que sea sobre ellos espíritu de oración, que se han estado teniendo batallas, se han estado teniendo luchas, se han estado experimentando sequías espirituales y sienten que no pueden orar, sienten que no pueden pasar tiempo en la presencia de Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús que en este momento se rompa toda frialdad espiritual, toda sequía espiritual y que el Espíritu de Dios derrame aguas
sobre el espíritu de ellos, Señor, para que puedan sentir ese deseo por orar. Padre, yo declaro que espíritu de oración viene sobre ellos y que hoy comienzan a entrar en tiempos de oración, en tiempos de intimidad, en tiempos, Padre eterno, Señor, donde ellos podrán conectar contigo, ya que la oración, Padre eterno, es el único medio legal establecido por ti para poder conectar contigo, para poder hablar contigo. Por lo tanto, yo declaro que todos los que están viendo hoy este video, ahora mismo son tocados por el espíritu de la oración y se levantan como gente de que ama la oración. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Sabe por qué es importante que usted ore? Porque sin oración no hay conexión con Dios. Dos, la oración es un medio de intercambio. Muchas de las cosas que Dios tiene para ti, quiere darte, te las va a dar a través de la oración. Él te las desata a través de la oración y los ángeles la materializan desde el mundo espiritual al plano físico. Por lo tanto, la oración es muy importante. Amén. Así que te bendigo, te mando un abrazo súper gigante, que el Padre te bendiga en gran manera, que seas sorprendido por el Espíritu Santo y que tengas unos días de oración sobrenaturales. Recuerda estas llaves que te acabo de dar, amén, que van a ser de mucha bendición para tu vida. Bueno, quiero dar este anuncio, escúcheme bien. Aquí son en Brasil, son exactamente las 8 de la noche en punto. 8:30 voy a estar ministrando en mi canal de YouTube. Vaya a mi canal de YouTube, Apóstol Paolo Brufao, y dele ahí notificarme al evento que vamos a tener en unos minutos. Voy a estar hablando sobre rompiendo con la demora. Voy a hablar con respecto a por qué hay mucha gente que no ve el cumplimiento de una palabra profética, porque hay gente que no ve progreso en su vida. Voy a hablar sobre esto, es muy importante, no se lo puede perder. Voy a ministrar y será un tiempo sobrenatural. Lo veo en 30 minutos en mi canal de YouTube. Otro anuncio que quiero darle, este domingo que viene, 27 de octubre, escúchame bien, vamos a tener un seminario de liberación sobrenatural donde voy a estar hablando sobre rompiendo con los espíritus marinos. Hay mucha gente que no entiende este tema o que no sabe que existen espíritus marinos. Voy a estar hablando cuál es el origen de los espíritus marinos. Voy a hablar sobre las cortes del inframundo. Voy a hablar sobre el Señor de los mares. Voy a hablar cómo los espíritus marinos atacan la parte sexual de los hombres y cómo el espíritu marino también tiene la capacidad de poder atrapar las riquezas, las finanzas de las personas, y vamos a generar un rompimiento sobrenatural. Va a ser un tiempo muy extraordinario, no te lo puedes perder. Si estás interesado o interesada en este seminario rompiendo con los espíritus marinos, escríbeme al privado, interesado en el seminario, y entonces te voy a mandar la información. Nos quedan poquísimos cupos, tenemos casi todos los cupos ya tomados para que usted pueda ser parte de este seminario. Van a ser 3 horas y media sin parar, donde voy a estar enseñando, ministrando, trayendo rompimiento. Va a ser algo muy poderoso, así que no te lo puedes perder. Escríbeme al privado. También quiero anunciar, si usted quiere prepararse proféticamente, usted está interesado en crecer en sus dones proféticos, usted quiere pensar como un profeta piensa, entender la unción profética, crecer en la profecía, en la capacidad de profetizar, porque la palabra dice, amado, yo quiero, hay una parte donde Pablo dice, yo quiero que todos profeticen. La profecía no solamente es para los profetas, la profecía debe de ser una habilidad profética para todo el pueblo de Dios. Si usted quiere entender la profecía, crecer en lo profético, o le han dicho que tiene un llamado profético y no sabe qué hacer, es necesario que te eduques proféticamente. Puede ser parte de nuestra escuela profética, Meorer Prophet. Escríbenos al privado, información de la escuela profética o información del seminario de liberación de los espíritus marinos, y yo voy a estar conectándome contigo, amén, para que podamos enviarte la información. Déjame tu WhatsApp, el país de donde tú me escribes al privado, y voy a entrar en conexión contigo en los próximos minutos. Gracias por estar aquí, gracias a todos aquellos que fueron generosos con nosotros, nos enviaron algunas donaciones. Si usted todavía no forma parte de nuestra comunidad de soñadores, puede darle clic a la estrellita amarilla que está aquí y suscríbase a nuestra comunidad, y va a tener muchos privilegios dentro de nuestra comunidad. Uno de ellos es ser parte de nuestro canal privado de Telegram, donde estamos subiendo todas las masterclass y todas las enseñanzas que se dan, tanto abiertas como privadas, para que usted las pueda ver y repasar todas las veces que usted desee. Ok, muchas gracias, le bendigo. Nos vemos exactamente en 25 minutos en mi canal de YouTube, Apóstol Paolo Brufao. No se lo puede perder. Bendiciones. Bye bye.